días a todos. Bueno, nos va quedando un minutito, esperando que alguien más se vaya sumando. Tenemos a Carolina también, Carolina Coria, bienvenida nuevamente. Recién estuvimos hablando hace un rato atrás. Sí. Acá estamos de nuevo. Fernanda también. Bienvenida Fernanda también. Macarena. Bienvenidos todos. Estoy andando uno a uno para que sea bien personalizado, ¿ya? Hola, querido maestro de Argentina. Le escribí un mensajito, pero no sé si lo leyó. Recién me pude conectar. Sí, lo acabo de leer. Bienvenida, un gusto en tenerla por acá y en poder compartir, obviamente, todas estas enseñanzas. Así que un abrazo, grande a todos. Gracias, igualmente. María Lorena Jiménez también, bienvenida. Paula. Gracias. Bienvenida. Tenemos a nuestro querido amigo José de Castro, también. Bienvenido, José, tanto tiempo que no lo veía por ahí. Muchas gracias, maestro. Saludos desde Castro. Sí, me imagino que está lloviendo torrencialmente ahí. Sí, en la mañana estuvo lloviendo fuerte, ahora calmó un poco. Qué bueno, qué bien. Bueno, entonces podemos comenzar, ¿no? Comenzamos. Jimena, le paso entonces el micrófono. Bueno, primero darle la bienvenida, como siempre, en este día domingo. Nosotros nos ponemos muy contentos de que todos se puedan sumar a estas charlas que son bastante interesantes, una visión diferente de todo aquello que vemos desde el sentido común o de la experiencia, pero desde una mirada del budismo. Entonces, una mirada diferente de ver estas diferentes temáticas que vamos abordando. Hoy vamos a abordar el tema de traumas infantiles. Es un tema que a lo mejor de alguna manera nos afecta a todos, absolutamente a todos, solo por el hecho de tener una existencia. Los traumas infantiles, sabemos que es un periodo en que los niños se encuentran muy vulnerables a las experiencias difíciles. Y si estas experiencias son recurrentes, estas se van grabando en la memoria emocional y afecta en el funcionamiento psicológico en la vida adulta. Por lo tanto, todas esas experiencias a lo largo del desarrollo, de alguna manera como nosotros las vamos percibiendo en la niñez, es el resultado de cómo nosotros lo percibimos siendo adultos. El niño tiene un cierto desarrollo mental, emocional, que se va desarrollando a través del tiempo y que va viviendo la experiencia de manera diferente. Por eso la vulnerabilidad. El cerebro infantil no es el mismo cerebro de una persona adulta. Entonces, algo que puede ser tal vez una experiencia que el adulto puede decir, esto no tiene importancia, oye, esto no es tan terrible, pero para el niño es una vivencia traumática. Y esas es las que quedan guardadas en nuestra memoria. Sabemos que, de acuerdo a la psicología, en el desarrollo de la psicología, el niño va desarrollando las experiencias y adquiriendo cada experiencia. Se habla inclusive desde el vientre materno. Desde el budismo sabemos que puede ser desde más atrás. Pero desde la psicología se habla desde el vientre materno hasta más o menos los 6 años. Cuando ya el niño adquiere toda esta experiencia, este desarrollo de esta personalidad que simplemente después ya va evolucionando. Pero todas esas experiencias son vitales hasta los 6 años. Por tanto,
¿Mm? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Aló? No, ya. Bueno, bueno, igual cualquier duda que tenga, recuerden que nos pueden escribir o simplemente preguntar. ¿Ya? Entonces, acorde a esta como base desde la psicología, ¿cómo lo ve el budismo? ¿Qué nos dice el budismo respecto a los traumas infantiles? Y para eso voy a dar el pase al maestro para que nos dé esa visión y podamos tener este foro entre todos, las opiniones, experiencia, todo va a ser bienvenido. Maestro. Muchas gracias, Jimena. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas felicidades. Jimena, acabas de tocar un punto muy importante, que es justamente el desarrollo de la personalidad del niño, que se estima aproximadamente que a los 7 años ya tenemos una personalidad, por lo tanto ya tenemos conciencia de este llamado sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, antes de los 7 años, desde el nacimiento en adelante, el niño lo que está haciendo es absorber las experiencias a través de los sentidos. Por lo tanto, lo que funciona primordialmente es la percepción de los sentidos, lo que llamaríamos el agregado de la percepción. Entonces, en la medida en la cual el niño tiene más sobreestimulado los sentidos, ¿ya? Mientras más se sobreestimula, las impresiones que quedan en la mente son más fuertes. Por eso, en cierta manera, podría haber algún reparo desde la perspectiva de la sobreestimulación temprana. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, a los niños se les genera una sobreestimulación y se les está exacerbando esta sobreestimulación a muy temprana edad, desde el jardín infantil, el kinder, en adelante, en la medida en que el niño va absorbiendo o percibiendo más exaltadamente todas estas impresiones mentales, van quedando atrapadas de forma también con una impresión emocional muy grande. Por eso es que digo que probablemente deberíamos hacer un reparo o debería haber algún estudio ya de más acabado para ver qué efecto habría en la no generación de la sobreestimulación. ¿Por qué digo esto? Porque en cierta manera el niño hasta los 7 años es un niño que está muy vinculado a su mundo interior. El niño no juzga ni interpreta lo que está sintiendo en ese momento, simplemente siente. Y si siente pena, siente rabia, lo va a hacer. Va a expulsar toda esa emocionalidad. Pero ¿qué es lo que sucede después de los 7 años? Sabemos que es una edad estimada aproximadamente, en que donde todas las capacidades cognitivas no están desarrolladas en su plenitud como para poder saber qué hacer con una emoción. ¿Bien? Entonces lo que hacemos nosotros, los seres humanos, en la medida en que vamos evolucionando y vamos creciendo, es dejar de sentir las emociones, dejar de generar la atención directa con el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento cuando nosotros podamos haber tenido algún shock a temprana edad, incluso en edad adulta, ¿qué hacemos? Intelectualizamos lo sucedido. En cierta manera, cuando nosotros ya tenemos esta personalidad, significa que cuando ocurre algo hay un yo y me siento mal. Mientras no hay una personalidad, lo que ocurre como impresión queda obviamente en la memoria del niño, pero como no hay un yo sufridor, solamente queda en la memoria. Pero obviamente eso va a repercutir en la edad adulta. Pero cuando ya hay un vínculo con esta personalidad, con este yo, se genera entonces la primera problemática en la inteligencia emocional del niño.
Porque dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta información? Entonces el niño se da cuenta de que cuando intelectualiza, deja de sentir. ¿Bien? Entonces dice, parece que es una muy buena opción, porque en la manera en que yo intelectualizo, dejo de sentir, se acabó el problema. Pero no. En cierta manera, es un patrón que nosotros hemos seguido y que vamos siguiendo a lo largo de nuestra vida. Ocurre algún tipo de conflicto, intelectualizo el conflicto y trato de resolverlo desde el intelecto y no desde la observación del objeto sensitivo, de la emoción, de lo que ahí estaba ocurriendo. Antes de los 7 años, ¿el niño qué hacía? ¿Intelectualizaba? No, el niño lo que hacía era simplemente observar lo que estaba haciendo, ¿ya? Y conectarse con la emoción y tirarla hacia afuera. Para nosotros los adultos es una opción muy riesgosa por el hecho de convertirse en una emoción te implica que puedes reaccionar emocionalmente y eso puede generar una complicación mayor. Eso es una complicación mayor para la persona que no tiene un conocimiento de sí mismo ni logra observar desde su propia conciencia el objeto. Pero antes de los 7 años, el niño era conciencia. Cuando los niños nacen, son conscientes del entorno, de su mundo interior y de su mundo exterior, y empiezan a entrar en este grado de conciencia cada vez de este mundo interior. Pero no están intelectualizando, están absorbiendo información. La primera experiencia que nosotros tenemos como experiencia traumática es el nacimiento. Para los padres, para el papá, para la mamá, obviamente es un momento mágico, pero para el niño que sale de un ambiente y lo pones en un ambiente completamente distinto, bullicioso, donde tiene que empezar obligatoriamente a percibir la realidad externa, ¿ya? El hecho de nacer genera un shock traumático que le puede durar aproximadamente unos 2 o 3 días, hasta que normalmente comienza ya a normalizar. De ahí en adelante, esta es la primera experiencia traumática que nosotros tenemos. Después podemos tener otras experiencias traumáticas antes de los 7 años, pero si nosotros tenemos experiencias traumáticas después de los 7 años, nosotros tenemos que distinguir entonces, porque después de los 7 años es cuando nosotros comenzamos lentamente a utilizar el intelecto como herramienta y que nos ha funcionado muy bien el hecho de intelectualizar un poco, ¿ya? Y de no conectarnos con la realidad de lo que estamos sintiendo, porque el hecho de los traumas es que es tan fuerte el impacto que no queremos sentirlo, ¿no? Porque de hecho nos sentimos mal, nos sentimos pésimos. Entonces lo que hacemos es subir a la mente para bloquear la sensación del cuerpo. A eso es lo que me refiero yo con intelectualizar, con buscar una razón en la mente, ¿ya? Y bloquear el campo sensitivo del cuerpo. ¿Ya? Entonces cuando nosotros a temprana edad comenzamos a bloquear el sentir el cuerpo, no damos el espacio para que aquellas emociones que en algún momento se produjeron se puedan manifestar y nosotros las podamos liberar. Entonces, eso hace que nosotros también podamos tener emociones atrapadas que van generando un condicionamiento en el desarrollo normal del individuo adulto. ¿Ya? Esa es más o menos la forma, ¿ya?, en la cual se van produciendo,
¿ya? Todos estos shocks emocionales y las estrategias poco estratégicas, ¿ya? Que se van produciendo cuando estos shocks se van generando, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario que también quisieran hacer. Maestro, cuando lo escucho hablar, constantemente llega esta inquietud a mi mente. Todo esto que hemos formado como humanidad, esto de que los niños pasen por sala cuna, después por jardín infantil, después por colegio, ¿cómo impacta el desarrollo de ese niño y posterior adulto? ¿Cuáles serán sus ventajas y sus desventajas desde cómo usted lo percibe? A ver, parece que el maestro se le cayó la imagen. Ahí sí. Repítame por favor la pregunta. Tengo un poco de problema de conectividad en este momento. Ya. Maestro, es que a medida que usted iba dialogando con nosotros, constantemente sentía y me preguntaba, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted que ha influido el tema de que los niños pasen por sala cuna, jardín infantil y posteriormente por el colegio en el desarrollo del ser humano en sí? ¿Qué ventajas, qué desventajas ven ellos? Bueno, la verdad es que lo veo de todas maneras con un poco de preocupación, porque cada vez el vínculo del niño con la madre se desvincula a más temprana edad. Entonces yo creo que esencialmente, y ya hasta los 7, 8 años, es fundamental la mayor presencia de la mamá y del papá en el desarrollo del individuo, ¿ya? Las enseñanzas preescolares están enfocadas esencialmente en la sobreestimulación de los sentidos también y en evocar, por un lado, muchos aspectos del desarrollo cognitivo, pero no también del desarrollo emocional, ¿ya? Y sensitivo del individuo. Por eso es que, en cierta manera, la educación que nosotros vamos teniendo es un desarrollo meramente para poder seguir un mismo modelo, un modelo de competencia, un modelo que implica solamente el logro de objetivos, pero no implica un desarrollo emocional estable que permita que el ser humano pueda vivir en paz. Por ejemplo, no existe en la enseñanza preescolar un modelo donde la meditación, por ejemplo, pueda formar parte de este desarrollo. El mismo Dalai Lama decía que si a los niños, o sea, a todos los niños, se les enseña a meditar, podemos eliminar toda la violencia del mundo en una sola generación. ¿Ya? Así es de profundo. Entonces, creo que el desarrollo del niño tiene que ir acompañado del autoconocimiento necesariamente, porque eso le va a permitir tener las inteligencias internas, inteligencias emocionales, que le va a ayudar en la edad adulta para poder comprender todo lo que ocurre interiormente. Porque cuando nosotros carecemos de estas herramientas, los golpes que nos da la vida son tan fuertes, ¿ya? Que no sabemos qué hacer muchas veces y entramos en una desesperación, ¿ya? Y podemos pasar toda la vida, obviamente, sin este tipo de herramientas que nos permitan vivir tranquilos y en paz. Por eso yo creo es que habría que impulsar un modelo basado en el autoconocimiento temprano de los niños para que ellos puedan ser felices en el futuro. Muchas
gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ya, Silvia. Sí, Orne, una pregunta. O sea, como cuando un niño sufre continuamente traumas, ¿qué consecuencias tiene en la vida adulta? Muchas consecuencias, Silvia, muchas consecuencias. En primer lugar, a ver, la mente tiene un mecanismo, ¿cierto?, de guardar la información en el inconsciente de manera tal que nosotros podamos ir haciendo nuestra vida de forma normal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con situaciones muy similares a las cuales se registraron en el momento del trauma, ¿ya? Por ejemplo, algún tipo de violencia, una violencia intrafamiliar, ¿ya?, donde tenemos la agresividad de uno de los padres frente al niño. Pero en edad adulta después tenemos la agresividad de la pareja frente a ese adulto. Entonces, la mente siempre busca, por un lado, lo conocido y evita lo desconocido. Si yo tuve en mi infancia unos padres que sean violentos, yo me sé manejar dentro de la violencia. Por lo tanto, probablemente en mi edad adulta voy a elegir como pareja a una persona que tenga las características violentas porque yo me sé manejar dentro de la violencia. Y no voy a elegir a una mujer o a un hombre pacífico, ¿cierto?, como pareja. No lo vas a elegir simplemente porque no te sabes manejar dentro de un ambiente pacífico. Entonces, las repercusiones pueden ser muy, muy grandes. Y esta elección no es una elección consciente, es una elección completamente inconsciente. Entonces, la clave como adultos es, primero, ser conscientes de aquellos aspectos inconscientes que nosotros tenemos guardados desde la infancia y poder trabajarlos. Y poder trabajarlos significa el poder conectarme con todas estas sensaciones y esas emociones que quedaron bloqueadas en algún momento, ¿ya?, para que toda esa emoción pueda fluir y desde ahí tomar una determinación y tomar decisiones. Y el poder tomar una decisión de cómo sentirme y de qué es lo que yo quiero para mi vida. Pero si no es así, si no entro en un autoconocimiento, las emociones siempre me van a gobernar. Porque por más racionales que nosotros seamos, muchas veces no nos damos cuenta, pero tomamos decisiones sin virtud a las emociones predominantes en el momento. Pero no sabemos de dónde vienen las emociones, simplemente vienen. ¿Por qué? Porque vienen de ese momento, de la infancia, donde se produjo el conflicto. Entonces la verdad es que pueden repercutir de una forma tan profunda que pueden determinar definitivamente la forma y la calidad de nuestra vida como adultos hasta nuestra muerte incluso. Por eso la meditación es tan importante para poder adquirir el autoconocimiento y adquirir obviamente no solamente el conocimiento cognitivo de las causas, ¿ya?, sino que también el conocimiento de este flujo de emociones y para que puedas saber qué hacer con todo esto. Maestro, si me permite un pequeño aporte. Sí. Bueno, yo coincido plenamente con lo que estaba escuchando y desde ya que a mí el budismo me aportó herramientas únicas en el proceso de reconocer la forma en que yo específicamente percibí el mundo. Y por eso también quisiera un poco limitarme a hablar desde mi experiencia, no tanto profesional, sino como ser humano que he vivido abusos desde pequeña y que cargué a lo largo del tiempo también muchos traumas y que fue indispensable
la práctica de la introspección, para también entender que es necesario ahondar en la desidentificación de las situaciones que le provocaron a un niño, como pudo haber sido yo, como han sido un montón de otros hoy adultos que cargan con esos traumas, la desidentificación de esas situaciones que en un seno familiar son un conjunto, ¿no?, de repeticiones que nos llevan, como decía bien usted, a elegir luego parejas similares o vínculos, no siempre son parejas, ¿no? También pueden ser amistad o familiares que repiten esas situaciones de violencia o de abuso. Y entonces hasta que nosotros no comprendemos que justamente la raíz está en la percepción que tenemos de la forma en que concebimos el amor, porque los ejemplos primarios han sido esos, la violencia o el abuso. Entonces muchas veces no solo pasa también por continuar perpetrando el lugar de víctimas, sino también que podemos llegar a convertirnos en victimarios. Entonces, por eso considero fundamental el trabajo de introspección, y en cuanto a los niños, hacerlos conscientes también de esta desidentificación, de que aquellos adultos intervinientes en la educación también son individuos, también con mecanismos que provienen de otros senos violentos, de otras experiencias de abuso, en fin. Y creo que la meditación es una de las herramientas más importantes para eso, sin dudas, pero la educación sobre el respeto de cada ser, así sea un niño o adolescente, como individuo es fundamental. El respeto por la humanidad, el respeto por los seres vivos, y esto que decía de aplicarlo en las escuelas es fundamental, porque creo que hoy carecen casi absolutamente de ese tipo de educación. Pero bueno, estaría bueno que nosotros en nuestros roles podamos aportar, ¿no?, a eso. Y bueno, para cerrar, creo que es fundamental también, tanto desde un lugar laico como desde alguien que recién se inicia en el budismo, ahondar en las herramientas que ofrece, porque las técnicas que propone para que nosotros podamos conocer nuestra mente, podamos entender cómo funciona y en consecuencia cómo actuamos y las decisiones que tomamos, es un camino bastante ideal para poder sanar esas heridas y esos traumas. Bueno, gracias, maestro. Muchas gracias, Anabela. Efectivamente, eso es muy cierto. La introspección es clave. ¿Ya? Y Anabela tocó un tema muy importante, que es justamente el tema de la percepción, porque la forma en la cual nosotros percibimos la realidad es completamente subjetiva. Entonces, en la medida en que nosotros podemos objetivizar, ¿ya?, lo que nosotros hemos percibido a través de la meditación de introspección, lo que vendría siendo Vipassana, eso me estaría ayudando para poder erradicar todas estas percepciones erróneas que yo he tenido frente a esas situaciones cuando nosotros éramos niños, ¿ya? Por un lado, entonces cuando eso ocurre ya nos desidentificamos, porque es un proceso de desidentificación, sobre todo cuando estudiamos psicología budista y nos damos cuenta de cuál es la característica de la personalidad con cada uno de sus agregados, y en la misma práctica nos damos cuenta que carece de existencia inherente. Entonces finalmente llegamos a la conclusión de que el sufrimiento de por sí también es completamente ilusorio. Pero no basta con saber que el sufrimiento es ilusorio mientras no tengas la experiencia en la misma meditación. Pero cuando ello ocurre, cuando ya logramos desidentificarnos, aquí ocurre algo en forma paralela muy interesante, que logras salir del rol de víctima, logras comprender el estado emocional del supuesto victimario, logras empatizar con esta persona y puede nacer la compasión.
Es decir, mientras nosotros estemos dentro del rol de víctima, nunca vamos a poder ser compasivos. Porque se dice de muchas fuentes que el ser compasivo y el perdón, ¿ya? Que es tan fundamental en todo esto. Pero no podemos ni perdonar ni ser compasivos mientras nosotros no salgamos de este rol de víctima. Pero muchas personas también dicen, bueno, ¿cómo salgo de este rol de víctima? Finalmente es a través de la introspección, viendo la realidad tal cual es. No me refiero a la realidad externa de lo que puede estar pasando actualmente en tu vida, sino que la realidad interna que formó ese evento que en algún momento te traumatizó. ¿Ya? Y esto es como una autoterapia psicológica sumamente profundo que permite ir directamente a las causas. Yo creo que de una u otra forma, independiente de las vidas que cada uno pueda haber tenido, todos hemos tenido traumas de la infancia en mayor o en menor grado. Por el simple hecho que también de que nuestros padres carecían de herramientas psicológicas, de herramientas espirituales que hubiesen permitido que nosotros tuviésemos un desarrollo espiritual, entre comillas, normal. Ahora con el budismo, que ha podido lograr llegar en cierta manera y con muchas dificultades a Occidente, nosotros los adultos tenemos estas herramientas y ustedes como padres pueden ahora educar en función al autoconocimiento para el desarrollo normal del niño. Entonces, le van a enseñar a los hijos el cómo conectarse directamente con esta fuente interna que le va a permitir en el momento seguido al conflicto, el poder resolver. Pero la mejor manera, al menos para los padres, de poder enseñar a sus hijos es resolviendo tú como padre tus propios conflictos internos, porque de una u otra manera no podemos ver más viejos, ¿cierto? Porque claro, el tiempo pasa, pero internamente, fíjense en esto, sigues sintiendo lo que sentías cuando eras niño, y lo sigues sintiendo porque no tienes todavía las capacidades de poder ver interiormente y dejar ir aquellas emociones que tanto te han perturbado durante décadas incluso. Nosotros los seres humanos podemos cargar emociones durante toda la vida. Entonces, y eso nos impide que nosotros podamos tener una vida plena, tranquila, pacífica, que es lo que se pretende. Por lo tanto, yo creo que hay mucho de lo cual nosotros podemos hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, maestro. No sé si me escucho. ¿Cómo está? Le escucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo unas consultas y me gustaría hacer unos aportes también que me he ido dando cuenta en la experiencia. Bueno, la ciencia ha avanzado harto y ha mostrado también siempre de estas consultas de cómo, desde cuándo comienzan las emociones, y bien la profesora Jimena también decía de los estados perinatales, hablan de las 32 semanas de gestación, ¿cierto? De por ahí. Pero este último tiempo se ha visto que también las emociones pueden ser heredadas, ¿ya? Y esto se ha visto por cambios que son epigenéticos, es decir, que se cambian, se metilan las bases del ADN, no se cambia el ADN en sí, sino que se metila ahí, y se ha visto como con ratoncitos que le inducen como miedo, ¿cierto? Miedo como conductismo clásico. Entonces, yo estoy recién empezando en el budismo y también entiendo, no sé, puedo tener muchos conceptos erróneos, pero la conciencia es la que podríamos decir renace y también podría venir con tendencias mentales, ¿cierto?
pero también hay algo que viene como transgeneracional también, que también no venimos con una información, venimos con una información dada también por nuestros abuelos o antepasados que pudieron haber sufrido algunos traumas y que nosotros también podríamos estar repitiendo ahí, y ahí como que no sé bien cómo unir, ¿no? Como unir esto como algo que es propiamente mío de una vida anterior y algo que también estoy heredando al parecer de mi antepasado. Entonces como que alguna emoción que puedo estar viviendo, alguna reacción un poco inconsciente, podría estar dada por estas dos líneas al parecer, y no sé cómo el budismo ahí lo tomaría, o si propiamente de algo karmático, que yo ya querido nacer en una familia así para reparar algo que también podría ser mío, no sé, estoy un poco confundido ahí, no sabría cómo tomar. Esa es como una primera consulta. O lo otro es que si yo sano algo de que me está pasando acá ahora, podría estar sanando algo del perinatal sin ser consciente de ello, porque no sé cómo ser consciente de toda mi infancia también. Entonces, si se me está repitiendo algo, lo sano, puedo estar sanando algo del pasado sin darme cuenta también. Esa es como otra consulta. Y dar un aporte de mi experiencia. Yo soy nutricionista y mucho de que nos ha pasado la nutrición es cómo planteamos el cambio de conducta alimentaria desde una restricción o desde entregar conceptos y educar, entregar información, y la persona realmente no lo puede hacer desde ahí. Nos hemos dado cuenta de un modelo terapéutico acá que nació en Chile, de psiconutrición, que muchas veces, o sea, es así que el alimento es una forma de regular las emociones, y vemos que muchas conductas que han llegado, que nos llegan, son por eventos traumáticos no resueltos desde la infancia, y el alimento, la conducta alimentaria y el aumento de peso es una guía para llegar a esos momentos que no han sido resueltos. Entonces, muchas veces ocupamos esto para llegar a un conflicto no resuelto, y por supuesto lo trabajamos en grupo, pero es también darse cuenta que el alimento, la conducta, los alimentos que yo como pueden ser una guía para ir sanándonos también. Eso. Fui muy rápido, pero es también por el tiempo. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Gracias Cristóbal. Bueno, en efecto, cuando un niño se encuentra en el vientre materno, ¿ya? Él empieza a absorber todas las emociones de la madre, ¿ya? Pero cuando hablamos de emociones desde un punto de vista, ¿cierto?, de la neurociencia o incluso de la psiconeuroinmunología, ¿ya?, lo que ocurre es que una emoción no solamente es una corriente de energía, sino que dispara una cierta cantidad también de neurotransmisores, de hormonas, etcétera, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea la emoción que la madre tuvo. Entonces, también el cuerpo se hace adicto a ciertos neurotransmisores, como se hace adicto también a ciertas hormonas. Entonces, el niño no solamente absorbe la emoción de la madre, sino que se puede volver adicto, ¿ya?, a esos neurotransmisores, se puede volver adicto también a esas hormonas. Entonces, en el desarrollo del niño, después de haber nacido, se genera entonces la necesidad o la ansiedad corpórea de poder tener más de esos neurotransmisores o de tener más de esas hormonas. Entonces, lo que hace posteriormente la mente es replicar lo que aprendió en el útero, ¿ya?, a través del mismo comportamiento, y de esa forma comienza el niño a producir esa misma adicción. Eso desde un punto de vista obviamente más biológico. Pero sí es cierto que esta conciencia, que hay muchos niveles de conciencia, no nos referimos a la conciencia del ser consciente, ¿verdad?, sino que a la conciencia, vamos a hablar de un estado de conciencia muy sutil, que es la que nos genera este renacimiento. Nosotros venimos con patrones, obviamente, de
otros padres, de otros abuelos, traemos los patrones de la existencia anterior y vamos heredando también lo de nuestra madre, la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto desde una perspectiva tan más transgeneracional, yo lo puedo ver transgeneracional desde el aspecto de mi familia biológica, pero transgeneracional desde mi vida karmática. Por lo tanto, ahí yo tengo dos vías para poder analizar. Ahora, si tú quieres ver cómo fue tu vida anterior, simplemente ve cómo es tu vida actual. Si tú quieres saber cómo va a ser tu vida posterior, observa cómo es tu vida actual. ¿Ya? Porque todo se basa finalmente en la forma en la cual nosotros vamos percibiendo la realidad. El ADN y la genética es modificable en función a cómo el medio ambiente puede mutar en torno al individuo, o al revés, el individuo mutua en cuanto al medio ambiente. Vamos a dividir este medio ambiente en dos tipos de medio ambiente, un medio ambiente interno y un medio ambiente externo. Un medio ambiente externo vendría siendo lo que yo percibo a través de los sentidos, por ejemplo, ¿ya? Y mi sistema inmunológico va a actuar a través de estos estímulos y eso puede afectar mi ADN. ¿De acuerdo? Pero si yo tuve traumas en la infancia, yo tengo una realidad paralela. Yo tengo un medio ambiente interno que son todos estos recuerdos que se encuentran en la mente inconsciente, ¿ya? Y que forman parte de este medio ambiente interno y que generan una sobreestimulación de mi sistema inmunológico o una depresión del sistema inmunológico y con ello también una mutación del ADN. Por lo tanto, hay muchas variables en la cual nosotros podemos observar que el cuerpo y la genética puede ser modificada en función al cambio del medio ambiente externo y al cambio del medio ambiente interno. El cambio del medio ambiente interno, o sea, el externo, es fácil de modificar siempre y cuando el sujeto se dé cuenta y quiera modificarlo. Porque rara vez las personas quieren modificar, ¿ya?, su medio ambiente. Pero por otro lado, ¿cómo modificamos este medio ambiente interno que es capaz de modificar la estructura del ADN? ¿Ya? Que es justamente a través de la meditación, a través de la calma mental y de la introspección, puede entonces generar una desidentificación de todos estos recuerdos, de sensaciones y de emociones que finalmente van a desmantelar este medio ambiente interno que está provocando una alteración del sistema inmunológico y de mi genética. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ayuda bastante. Y por otro lado, claro, el tema de la alimentación que estás abordando tiene mucho que ver, porque nosotros comemos en función también del estado mental predominante, ¿ya? Si nosotros nos hace falta mucho amor, ¿ya?, vamos a tener la tendencia por lo general de comer demasiados carbohidratos, porque el carbohidrato da la sensación de placer, el placer que no tuviste a través de la protección o del amor con tus propios progenitores. Tú vas a buscar ¿qué? El alimento. ¿Por qué el alimento? Porque el alimento es el vínculo más directo que el ser humano tiene con el pecho materno. Es por eso. Entonces tú buscas en el alimento lo que no tuviste en el vínculo con el pecho materno. ¿Ya? Ahora, los psicólogos dedicados al área de la infancia, que están promoviendo mucho que se genere el apego del hijo con la madre, yo creo que ahí no es una buena opción. Buena opción es cuando se produce un buen vínculo, saber generar un buen vínculo, pero no necesariamente un apego, porque el apego también va a generar obviamente una ausencia de esas sensaciones de placer que el ser humano siempre está buscando, y en esa ausencia
entonces es donde el ser humano busca necesariamente esa sobreestimulación del placer perdido. Y por lo general, la gran mayoría de las personas, nosotros los adultos, ¿qué hacemos? Buscamos placer. Buscamos placer de distintas formas, siendo consumidores, por ejemplo. Por eso es que las sociedades y el consumismo funciona tan bien en la sociedad. Porque finalmente lo que hace, ¿ya?, es tratar de satisfacer, ¿ya?, no una necesidad, sino que un vacío interior. Pero es temporal, es impermanente. Entonces sigue siendo la misma persona desdichada porque crees que la felicidad se encuentra afuera. Nos damos cuenta cómo estamos vinculados con estas necesidades básicas y que en cierta manera todos estos traumas de la infancia nos están repercutiendo en la adultez de una u otra manera. Eso quería abordar. Espero que haya sido respondida en cierta manera también lo que me acabas de plantear. ¿Existe alguna otra consulta? Hola. Sí, hola. Hola a todos y todas. Sí, está muy interesante. Creo que es una información muy valiosa y me gustaría, te quiero consultar dos cosas. La primera es que si esto va a quedar grabado. Ya, maravilloso. Y la segunda es que si esta información, yo sé que, Venerable, tú eres, digamos, tienes la escuela de psicología de budismo en Chile. ¿Esta información es parte del programa? ¿Esto se enseña ahí? Bueno, en la escuela se enseña directamente la psicología budista desde un punto de vista más profundo. Esto, lo que estamos hablando, se da en un contexto más concluyente, ¿ya? Es decir, vamos concluyendo todo esto en función de lo que nosotros hemos aprendido de la psicología budista. Lo que se enseña a la psicología budista es directamente el abhidharma o el abhidhamma, ¿ya? Y desde ahí, obviamente, tú puedes ir sacando todas estas conclusiones porque finalmente, independiente de cuál sea el tipo de conflicto que el ser humano tenga, ya sea trauma de la infancia, trauma adulto, adicciones, etcétera, y en un gran número, todos tienen una raíz en común que es el sufrimiento humano. Por lo tanto, la psicología budista es transversal a todas las áreas de la psique humana, ¿ya? Por lo tanto, la psicología budista no se enseña desde un punto de vista específico, ¿ya?, sino que es algo más global, ¿ya? Va directamente a las causas del sufrimiento humano y cómo poder generar la erradicación de estas causas para que el ser humano pueda vivir feliz, ¿ya? Entiendo. Eso. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bueno, cómo no. Hay varios comentarios en el chat. También los invito a que los vean porque hay varios de los presentes que están poniendo información. Cristóbal también está aportando porque se le preguntó por algunos temas de nutrición. Está poniendo también ahí. Hay alguien Jorge dice, me gustaría aportar con más datos neurobiológicos a sus cursos. Toda información es bienvenida. Bienvenido, sí. La verdad es que estamos en un periodo también de muchos estudios. Lo que tiene la psicología budista y el budismo es que es muy científico, ¿ya? Por lo tanto, siempre es bueno también que nosotros podamos hacer un vínculo de las ciencias contemporáneas con el budismo, porque verdaderamente hay un potencial muy grande
en el desarrollo de la espiritualidad, y nos vamos a dar cuenta que la espiritualidad puede ser completamente científica. Una de las cosas que tiene el budismo es la capacidad de cuestionamiento y del dogma, ¿ya? Y por lo tanto se ve desde ese punto de vista. Lo que no puede ser comprobado a través de la conciencia, entonces simplemente debe ser desechado. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos indagando, enseñando, a través de los distintos cursos, está todo fundamentado directamente por los textos budistas, que han sido comprobados obviamente por cada uno de los practicantes y por el mismo Buda, por supuesto, que fue un ser, ¿verdad? Esto es. Bueno, hay algunas preguntas en común por lo que estoy leyendo, que es dónde observar, ¿cierto? O de algún grupo, el grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp también, ya para personas que no están ahí también vamos constantemente, pero esta instancia yo creo que es muy importante porque permite que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo ya, todas estas herramientas para nuestro desarrollo personal y espiritual. Había una pregunta, alguien quería hablar por ahí, sí. Quería hacer un comentario. Mi nombre es Bárbara. Quería un poco hacer reflexionar, contar mi experiencia más que nada con respecto a lo que hablaba Cristóbal, que es muy interesante respecto a la alimentación. Bueno, yo creo que hace 2 años atrás comía igual que todos los seres humanos y cambié mi alimentación, cambié radicalmente mi alimentación, diría, porque ni siquiera me fui ni al vegetarismo ni al vegano, yo salté al higienismo, que es una alimentación donde, en resumidas cuentas, como un 80% de crudo y un 20% cocido, y además va en cierto orden las comidas, no es que a cualquier hora ni de cualquier forma, ¿ya? El Cristóbal debe conocer más al detalle. Pero lo que yo quería comentar de este cambio alimenticio es que efectivamente, bueno, aparte de mejorarme las enfermedades que yo tenía en ese tiempo, que prácticamente se me superaron, yo diría que un 90%, hay una cuestión más profunda que tiene que ver justamente con las emociones y la energía que uno tiene. Bueno, hay que tener mucha voluntad para hacer un cambio de alimentación, cualquiera que sea, pero cuando ya se instaura, hace que la forma también de percibir la realidad cambie. Como dice el maestro, es un estado mental que hace que tu vida también sea distinta. Por ejemplo, tus estados negativos tienden a disminuir, tu energía física, mental cambia absolutamente, o sea, estás más enérgico, más activo. Incluso en meditación, cuando uno de repente puede hacer ayuno, siente la diferencia. Cuando medita uno con el estómago lleno, es muy distinto cuando uno lo hace con el estómago vacío, ¿ya? Y quiero como rescatar de esa conversación que mencionó Cristóbal la importancia de la alimentación, porque sí afecta tu estilo de vida y también tus estados mentales. Eso. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. A lo mejor vamos a tener que poner, un tema propiamente tal de la alimentación un día, porque aquí hay varias personas que también tienen conocimiento y podrían aportar mucho con ello. Sí. Surgió un tema, así que lo vamos a agendar. Pero, maestro, a mí lo que me gustaría rescatar es que yo puse la alimentación. Lo vamos a explicar. De hecho, hay un libro. Sí, mira. Sí. Yo sé que respeto todas las creencias y como los estilos de alimentación que cada persona quiere tener. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que el peso, distorsiones de imagen corporal y los cambios de alimentación no nacen al azar, y muchas veces una persona quiere cambiar algo de una alimentación, pero hay que fijarse que en algún momento esto sucedió. Entonces la conducta alimentaria te puede llevar hacia algún pasado, hacia algún trauma que hay que solucionar primeramente. Entonces la conducta alimentaria puede ser una buena guía
para ayudar a la otra persona a sanar. O sea, como llevándolo al contexto que estamos hablando ahora de los traumas infantiles. Si la persona no sabe qué traumas tuvo, uno puede preguntar desde qué momento comenzó a subir de peso o desde qué momento fue el primer atracón, y la mente te va a llevar al momento conflictivo. Entonces uno puede utilizar el alimento, la conducta alimentaria y la subida o bajada de peso como una guía para sanar. Sí, completamente de acuerdo. Hay que considerar también, aportando también a vuestro comentario, que si nosotros consideramos que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro, ¿ya? Y que lo que nosotros comemos afecta a nuestra flora intestinal, y esta flora intestinal representa la gran mayoría de nuestro sistema inmunológico. Aquí hay un punto y un detalle muy importante, porque el estado mental influye sobre sobre la flora intestinal. Si esto es muy importante, si ya el hecho de que sea nuestro segundo cerebro, de que nuestro sistema inmunológico en gran parte se encuentra en los intestinos, ¿ya? Que la comida afecta al cuerpo y la mente afecta al cuerpo. La mente también afecta la flora intestinal, por lo tanto, en una mente muy estresada, la flora intestinal también se ve afectada. Por lo tanto, las bacterias que son benéficas disminuyen y se va generando una disbiosis intestinal. Sí, esto es muy interesante. En la medida también que yo voy aplicando la meditación como un estilo de vida, en que el estrés, ¿ya?, lo puedo manejar, y no me refiero desde la perspectiva del trauma, porque nosotros podemos ir generando trauma día tras día sin darnos cuenta. Si yo voy percibiendo realidad y me voy generando estrés todos los días, eso va cambiando mi flora intestinal. Yo puedo comer muy saludablemente, de la forma más saludable que pueda, ¿ya?, con las dietas más increíbles que pueda existir. Pero si yo sigo permitiendo que mi mente se esté contaminando, percibiendo objetos que me estresan gratuitamente, mi flora intestinal va a verse afectada igual, aunque tome probióticos, aunque cambie mi alimentación. Hay que entender que la salud del ser humano se logra cuando nosotros podemos equilibrar la alimentación, el estilo de vida, las percepciones externas, como también el mundo interno. Bueno, el maestro parece otra vez quedó sin conexión, pero más o menos entendimos lo que nos quería transmitir. Ya, bueno, el tema da para mucho, podríamos estar harto rato acá discutiéndolo con las experiencias. Se agradecen todos los aportes, considerando ya el tiempo.
ya vamos a ir culminando por el día de hoy. La próxima semana, ustedes saben que todos los domingos nos estamos juntando a esta hora de las 12 hasta aproximadamente un cuarto para la 1. El próximo domingo vamos a hablar sobre el consumismo como un tipo de adicción. Entonces vamos a abordar ese tipo, las adicciones. Ya abordamos las adicciones hace 2 domingos atrás, pero esta vez desde la perspectiva del consumismo. Así que recuerden que esto se va a grabar, se va a subir, se les va a informar a todos a través de nuestras redes sociales, ya sea por WhatsApp, Facebook, tienen también los correos. Si quieren seguir aportando, si quieren alguna pregunta, si quieren cualquier información que quieran compartir, será bienvenido en nuestra sangre. ¿Ya? Recuerden, la sangre la hacemos todos. Esta es nuestra escuela. Así que muy agradecidos porque ustedes están presentes y bendiciones para todos, que tengan una bella semana. Mucho amor para todos ustedes. Bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias. Los videos se van a ir informando por las redes sociales, donde se van a ir subiendo. Muchas felicidades, adiós.